Queridos idontonautas, nos encontramos en la casa del doctor Manuel Faril. Doctor, ¿cómo comenzó su trayectoria de esta increíble faceta de escritor? Bueno, pues fíjate que un día en 1967 iba yo dirigiéndome al consultorio de mi padre, del que yo era ayudante, y oí por Radio Universidad que en la próxima revista Punto de Partida venía uno de mis cuentos. Y fue tanta la emoción que me paré y grité, ¡ya soy escritor! Y entonces, cuando salió el artículo, volví a publicar varias veces en esa revista que fundó precisamente la maestra Margot Glantz. Y en una de esas me saqué un premio, un primer premio en la categoría de varia invención, que me entregó el rector, el ingeniero Barro Sierra. En la rectoría me regalaron unos libros, ese era el premio. Y ahí me conoció el rector y yo lo conocí a él. Y de ahí me decía, mi joven escritor. Ahí conocí a Emanuel Carballo, que era uno de los que habían sido jurados en el concurso. Y le estaba diciendo a otro muchacho, a quien le debo de haber caído muy mal, que si ya tenía una novela publicada, porque él andaba buscando jóvenes que publicaran, para publicarles una novela. Y yo lo interrumpí y le dije, yo sí tengo, maestro. Y era mentira, no tenía ninguna novela. Wow. Entonces me dijo, mira, enfrente del otro, que se llama Orlando Ortiz. Me dijo, voy a ser jurado de unos concursos de literatura en Sudamérica y Cuba. Él era jurado del Premio Casa de las Américas. Me dije, voy a tardarme un mes y medio. Cuando regrese me enseñas tu novela. Entonces en ese mes y medio me puse a escribir. Ya tenía yo algunas ideas porque tenía cuentos sueltos como del mismo personaje. Y entonces escribí esta novela. Se llama Los hijos del polvo. ¿Sí? Es una novela que se hizo en una colección de escritores mexicanos que no habían publicado antes. Y era un sistema muy chistoso porque tú tenías que promoverla para ver quién vendía más, y el que vendiera más se ganaba el derecho de publicar otra novela. Entonces yo estuve 10 semanas entre las listas de los 10 más vendidos de México. Y de ahí, pues, conocí a Manuel Carballo, me hice famoso en el aspecto literario porque era el más joven de los escritores. Cuando publiqué esta novela yo tenía 23 años. Sí. Entonces me han tocado escribir 2 novelas en mi vida, ¿no? Una a los 23 años y otra a los 70. Esa es la manera como inicié, como empecé a hacer amistades. Fui del grupo de La Onda, como le dice Margot Glantz. Me hice amigo de José Agustín, de René Avilés Favila, de muchos otros. Y conocí y empecé a tomar cursos con Edmundo Valadez, con Vicente Leñero, con la misma Margot Glantz, talleres de cuento. Y entonces eso me proyectó para que después en la Asociación Dental Mexicana el presidente, que era el doctor Manuel Castro Cue, me invitara para ser el director de la revista del ADM. Y entonces, de allí, un mentor mío, mi querido compadre, el licenciado González Avelar, que en paz descanse, me invitó para ser director de publicaciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y ahí estuve, me eché toda la campaña de Miguel de la Madrid, publicando. Y es un ambiente muy bonito porque conoces puros creadores, ¿no? Ya sea desde el punto de vista literario o de la
del arte gráfico, de hacer las portadas, de diseñar los libros. Me la pasé bombo ahí. Fue una experiencia intensísima. Creo ser el único dentista que ha estado en una campaña presidencial de principio a fin. Eso me hizo conocer a muchísimos políticos y aprender de ellos, ¿no? Sobre todo de Miguel González Avelar, una persona honesta a carta cabal y muy, muy inteligente. Así es como empecé a escribir, pero realmente el principio de escribir se basa en el principio de leer. Entonces, cuando yo era chico, mi hermano y yo éramos pequeños, mi padre, que era el dentista de un librero muy famoso, que ya nadie recuerda, que se llama Andrés Aplana, nos llevaba los sábados a su librería y nos compraba los libros que quisiéramos. Y don Andrés, que era era un librero que sabía todo, se me acercaba a mí y me sugería títulos. Entonces empecé leyendo las obras de Julio Verne, las de Salgari, que especialmente esas me dejaron muy buena impresión. Y así empecé a tener el hábito de la lectura. Si a todo eso le añades que yo estaba en una escuela, la Escuela Moderna Americana, en donde te fomentan casi a fuerza el hábito de la lectura. Tienes que leer un libro por semana, mientras que estés ahí. Entonces, si no sabes leer, no sabes escribir, porque no sabes ni la ortografía, ¿no? Claro. Y eso te da mucha cultura, ¿no? Sí. Y al escribir tienes que ir hilando cosas que son de cultura general. Y otra cosa que es muy interesante de escribir, tú te propones hacer un guión, dices, esos son mis personajes, los voy a llevar por este camino. Y cuando estás escribiendo, te das cuenta que los personajes cobran vida propia. Y de pronto se te salen. Ya no puedes hacerlos que vayan para donde tú quieras, sino ellos van haciendo vericuetos. Es rico eso. Qué interesante. Porque como que toman vida, ¿no? Dentro de ti mismo. Sí, claro. De esa manera pues, escribí muchos cuentos, me antologaron en varios libros Seymour Menton, Margot Glantz, Jorge del Campo, y publiqué en la revista Siempre, en la revista de la universidad, seguí publicando en Punto de Partida, que era como mi madre, ¿no? Publiqué en una revista que era exclusiva para mujeres, porque mi madre fue una trabajadora social feminista que fue directora del primer periódico ¿cómo se llamaba? La agrupación de Alianza de Mujeres de México. Y ella era la directora del periodiquito. Y ahí me publicó mi primer cuento, que por cierto fue de ciencia ficción. Se llamaba Marco Tulio de Acapulco. Era un cuento muy breve de 5 o 6 cuartillas, como deben ser los cuentos. Y de ahí ya me seguí para adelante. Luego me puse a escribir libros de odontología porque no, la literatura exige una concentración total. Claro. Y pues fundé 2 revistitas chiquitas, una de la Asociación Dental del Distrito Federal, que se llamaba El Boletín, y otra que se llamaba Confidental, que era del International College of Dentists. Y además publiqué en la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que fui fundador, y en en muchos lugares. Cuando estuve en la Secretaría de Programación, fui director de 2 revistas que no tenían nada que ver con odontología, sino eran más bien cosas económicas. Tuve que ver con todas las publicaciones del INEGI. Publiqué 5 millones de cosas. Wow, Para que te des una idea. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia para usted? Ha sido muy enriquecedora porque no he dejado de leer nunca. Nunca. Y eso me hace estar aprendiendo constantemente. Y yo supongo que eso hace que mis neuronas pues estén renaciendo o reinventando
Y no he tenido problemas de memoria, ni tengo, afortunadamente tengo muy buenos genes, no tengo a nadie en mi familia que haya tenido Alzheimer, ni Parkinson, ni nada de eso. Entonces me considero que estoy muy actualizado y lo mismo he hecho con la odontología. Hay que estar al día leyendo, sobre todo en inglés. ¿Qué opiniones les daría o consejos a sus colegas? Bueno, primero les diría la opinión que tienen otras eh, carreras, otras profesiones de nosotros los dentistas. Yo he trabajado en grupos multidisciplinarios. Cuando fundé la UNITE, cuando fundé UAM Xochimilco, cuando fundé el SIX del Poli. He trabajado con economistas, con licenciados en Derecho, y todos tienen una opinión de que los dentistas somos personas muy incultas, muy incultas. Y no les falta razón, porque yo no sé qué pasa en la carrera, durante el transcurso de la carrera, que los dentistas pierden el deseo de servir a su comunidad, por ejemplo, cosa que no sucede con los médicos. Entonces, también pierden el anhelo de escribir. Cuando estuvimos en la escuela, mi esposa y yo, aunque yo soy su compañero, soy mayor que ella porque yo venía de ciencias químicas, tratamos de fundar el grupo de teatro. Nadie se presentó de la escuela de odontología. Tratamos de fundar talleres de cuento. Nadie se presentó. Entonces, Gastón García Cantú, que era el director de difusión de la universidad, nos sugirió que nos juntáramos con grupos ya establecidos de otras facultades, pero no era lo que queríamos hacer algo de creación dentro de la escuela de odontología. Cuando llevé este cuento a la revista de la universidad, que era el del director, lo entregué en un sobre cerrado a su secretaria y me fui para que no me viera. No me conocía a él ni yo a él. Y y cuando íbamos subiéndonos al elevador, oigo que sale un señor con los lentes así, despeinado, viejo, calvo, y dice: ¿dónde está el joven de la Facultad de Odontología que vino a entregarme un cuento? Y yo dije: Dios mío, me van a regañar, ¿no? Y yo fui, maestro, yo. Y me dice: felicidades, joven. Nunca nos habían traído un cuento de la Facultad de Odontología. O sea, realmente usted fue el primero. Sí, oye, eso está muy mal. Yo le exhorto a mis compañeros, a mis colegas, a que lean, a que se habitúen a leer desde jóvenes, desde que están en la carrera o desde antes, y que eso después lo plasmen como experiencias propias en escritos. Pueden ser escritos muy sencillos, pero siempre habrá algún editor que quiera publicarlo. Y eso significará mejorar la profesión, que siempre ha sido uno de mis objetivos principales, igual que fue de mi padre, y además va a hacer que hablen bien de nosotros, y al que escribe eso le va a dar una seguridad en sí mismo muy grande. ¿Y nos podría compartir algunas breves introducciones de sus libros? Sí, cómo no. Vamos a hablar Aquí tengo libros de mercadotecnia, los he editado 5 veces, mira. Esta es la primera edición y este que tiene la estrella aquí es la segunda edición. Como tú puedes ver, es mucho más grueso que el otro porque ya está corregido y aumentado. Los vendemos en el consultorio. Y de mi libro nuevo, es un libro que escribí porque me harté de que la gente habla mal de México. Todo está mal. Tú pones la radio, Pedro Ferriz de Con, todo el mundo habla mal de México. Claro. Lees libros, Martín Moreno habla mal de México. México desalmado, México destripado, México robado, sí. ¿No? Sí, exacto. Todo el mundo ahorita es el deporte nacional golpear al país. Y entonces yo, como soy muy optimista,
siempre lo he sido y así me ha ido bien. Decidí escribir esta novela, que es el personaje de esta novela es México en el 2050. Les tengo una muy buena noticia, los idontonautas, porque según el Banco Mundial, según el Fondo Monetario Internacional, México está destinado a ser en el 2050 la quinta potencia del mundo. Wow, Yo aquí me mandé y tomando una licencia literaria, la pongo como la cuarta potencia del mundo. Y entonces describo la ciudad, describo Acapulco, describo las carreteras del país, los aeropuertos, el sistema de transportarse nuevo, que es subiendo más allá de la atmósfera y luego esperar que la Tierra gire y bajar, ¿no? Para que sea más rápido. La tecnología y la ciencia ficción dominan aquí. Y luego tuve que inventar un guión, una trama. Y entonces hay un grupo de gente maldosa, digamos, que empieza a poner bombas en instalaciones de nueva tecnología, que se llaman los creacionistas. Y un par de muchachos de 45 años, porque para entonces la población mexicana va a tener una mediana de vida más o menos de 110 años. Wow, es bastante. Sí, o sea, tú vas a pasar de los 100 años. ¿Sí? El primer hombre que va a vivir más de 1000 años ya nació. Todo esto te lo digo porque he leído 23 libros de futurólogos serios que vienen aquí atrás, en la parte de atrás del libro, como referencia para aquellos que los quieran leer. Y pues de 45 años vas a tener la tercera o cuarta parte de tu edad. Es como ahorita tener 25. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Entonces, es un muchacho mexicano, un ingeniero químico muy preparado, muy rico, que se alía, las circunstancias lo llevan a que se junte con una chica brasileña muy guapa, que se llama Adia, que es un nombre que yo inventé. Adia Saldaña. Y los dos se encargan de investigar quiénes son los creacionistas, etcétera. Y no les cuento más porque pues, tienen que leer la novela, ¿no? Claro. ¿Sí? Va a estar próximamente en versión electrónica. Oh. La vamos a vender por medio de electrónica para que sea también de acuerdo con la ciencia ficción, ya se vaya acercando más a lo que va a ser el futuro, ¿no? Entonces, se lo recomiendo, es muy divertida novela, habla muy bien de México, habla de lo que podría ser México si todos nos esforzáramos por tener civismo, por tener educación, por exigir a los gobernantes lo que merecemos, por quitar la corrupción, todo esto. Sí, voy de Entonces, es un libro que yo creo que nada más por ese tema se diferencia totalmente de los demás. Increíble. Se llama El País Dorado y aquí atrás tiene una breve compilación de lo que trata, una semblanza biográfica mía y una foto mía que pues nunca pueden salir bien porque yo no soy muy guapo, que digamos, ¿verdad? Estos libros los escribí, estos dos libros, y ahorita estoy haciendo el tercero, que va a ser de portada amarilla, y no tiene nada que ver ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD. Los escribí porque después de que doy mis cursos de mercadotecnia odontológica, que han sido muy solicitados, imagínate que llevo 16,000 asistentes a mis cursos. Es una maravilla, ¿no? Pero eso te habla de la necesidad que hay de que la gente estudie mercadotecnia y técnicas de venta, ¿no? Claro. Entonces yo se los enseño. Y cuando terminaba yo mis cursos, que me especializaba yo más en mercadotecnia, que es un poco árida, por más que yo trato de hacer los cursos divertidos, se me acercaban y me decían, oiga doctor, ¿usted qué anestésico usa?
¿qué material de impresiones usa? Y entonces me di cuenta que les faltaba a estos flojos, porque son unos flojos que no quieren asistir a cursos, ¿no? Les faltaba una parte de materiales dentales y de técnicas clínicas. Y entonces cada página, como tú puedes ver, tiene dos secciones, una arriba y una abajo. Claro. La parte de arriba es un consejo clínico basado en mis 46 años de ser dentista, y la parte de abajo es un consejo mercadotécnico. Y lo mismo este otro. Son dos. O sea que ahorita llevamos 600 tips clínicos y mercadotécnicos. Y yo creo que vamos a hacerlo de 400 para que juntemos los 1000. Eso es lo que yo les ofrezco. Si alguien está interesado en que acuda a sus ciudades, a sus lugares donde viven a dar un curso, con mucho gusto. Perfecto, ¿dónde podemos contactarlo? Nos pueden contactar en dos lugares. Me pueden contactar en mis teléfonos, estoy en horas de oficina ahí, o por lo menos está mi secretaria, mi mano derecha, que se llama Silvia Temaguay. Y en el correo es doctor DR de la abreviatura de doctor, con una M de Manuel, y Faril. Faril se escribe con una R y dos L's. DRMFARILL @gmail.com. Estoy a sus órdenes. Gracias. Y les agradezco muchísimo que hayan venido a esta su casa, que me hayan dado esta deferencia. Un saludo para todos los idontonautas, que espero que cada vez sean más. Gracias, pues esto sería todo, queridos idontonautas. Damos por terminada esta interesante entrevista. Hasta pronto.